día estaba leyendo el libro de los Hechos, capítulo 8. Estaba leyéndolo ahí en la oficina el día martes. Y verdad, había una partecita que yo no había leído. Dice que cuando Felipe estaba en Samaria, las personas con posesiones, los espíritus inmundos daban voces. Y es lo que pasó ahora en Colombia. La gira de Colombia fue exactamente lo que pasó. Me acercaba a las personas y comenzaban a gritar los demonios y daban voces. Y gracias a Dios que el pastor de la iglesia grande de Villavicencio estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo con que ministre con soplo. Le digo, bueno, si quiere no soplo. Dios me va a usar con soplo, sin soplo, con manos, sin manos. Si tengo que poner los pies, poner los pies, Dios me va a usar. Me usará como sea que tenga que ministrar. Así que si usted quiere poner esas cosas, bueno, le digo, no soplaré y no soplamos. La iglesia era bastante grande, pero sí comenzaron a gritar, ¡no! ¡Es mía! Y cosas así, una por acá, otra por allá, otra más allá. Y hermano, asombroso, porque increíble es la iglesia, pero así está la iglesia. Muchos cristianos no viven como realmente deberían, hermano. Muchos viven de apariencias. Muchos actúan, hermano, se conducen en las calles no como verdaderos hijos de Dios. Y de ahí viene todo eso. Viene de escapadas por aquí, escapadas por allá, y de cosas terribles que a veces hacemos en secreto. Y todas esas cosas Dios las ve. ¿Cuántos saben eso? Que de Dios no se escapa nadie. Y no hay dónde esconderse tampoco, a su nombre. Gloria a Dios. Y eso son puertas abiertas. Y esas son puertas abiertas y generan ese problema. Vamos a abrir la Biblia en Mateo 5. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 29. 29 y 30. Mateo capítulo 5, verso 29 y 30. La palabra de Dios se lee con temor y temblor y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Mateo 5:30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Te pedimos que tu palabra viva y eficaz sea predicada con poder, sabiduría y denuedo. Y la ventana de los cielos en esta hora se abra para que toda clase de milagros, sanidades, prodigios, señales sean hechos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, pónganse cómodos. A veces leemos estas cosas y las leemos de manera superficial, pero si vemos el verdadero contexto y la profundidad que esto implica, podríamos ponernos a pensar, hermano, que lo que nos está pidiendo es que me corte una mano o que me arranque un ojo, algo que difícilmente cualquier ser humano haría. Y sin embargo, esto es mucho mejor que lo que vendría sobre la vida de nosotros. El castigo y la condenación en el infierno debe ser tan espantosa que es mucho más sabio arrancarse un brazo, una mano, un pie, sacarse un ojo de la cara para tener la oportunidad de salvarse, si esa es la razón por la que estoy fallando o es la razón por la que estoy dirigiéndome en camino de condenación. Yo sé que difícilmente cualquier ser humano haría algo así, pero eso es lo que nos dice el Señor para que usted pueda tratar de entender. Miles de cristianos que caminan en la fe no tienen el concepto de lo que está en juego realmente. Sí, mucha gente lo ve como un tema religioso. Venimos a la iglesia, congregamos, recibimos el mensaje, tratamos de evitar algunas cosas, otras no las evitamos y vivimos un evangelio mediocre,
muchos así. Claro, hay gente que lo vive fiel, hay gente que es guerrera, hay gente que ayuna, que ora y viene a la iglesia y busca a Dios y sí, tiene una comunión sólida con Dios. También los hay, pero la mayoría, más de la mayoría, vive de esa forma. Y es bien riesgoso y bien peligroso lo que está en juego. El hombre no tiene concepción de lo que es ser atormentado de noche y de día, ser atormentado con un tormento eterno por toda la eternidad. No puede visualizar eso porque no está en su concepto humano, tampoco en su mente ni en su pensamiento. Y es difícil poder entender algo así. Pero las comparaciones que Jesús hace nos hacen visualizar de qué se trata. Si yo tengo la capacidad de cortarme una mano con un hacha, no sé, con un cuchillo, porque esa mano me va a llevar al infierno, mejor es cortarla. Y si tengo que arrancarme con un sacacorcho un ojo de la cara, porque esa es la razón por la que me voy a ir al infierno, es mucho más sabio arrancarse el ojo de la cara que irse al infierno y quemarse con todo su cuerpo y ser condenado a una eternidad por los siglos de los siglos. A su nombre. Denle palmas al Señor. Mateo 10:28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lucas 12:5 dice: temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Y sí os digo, a ese temed. Y lo dice con énfasis, hermano. ¿Por qué miles de cristianos exponen sus vidas? Porque esto es algo como un denominador dentro de la iglesia. Miren lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:4. Dice que si Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra él, sino que los echó en prisiones eternas de oscuridad hasta el día del gran juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que salvó a Noé y a 7 personas junto con él, ahogando a todo el resto del planeta con un terrible diluvio, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo de lo que habían de vivir impíamente, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. A su nombre. Gloria a Dios. Eso nos da un ejemplo, hermano, de que nadie se va a escapar de un juicio. Mucha gente quiere aferrarse a la idea de que Dios es compasivo y misericordioso. Sí lo es, pero también es fuego consumidor. También es el juez de toda la tierra, y no sería justo que una persona que se sacrifica para vivir rectamente, para hacer la voluntad de Dios, para deponer toda actitud pecaminosa, para librarse y resistir a toda tentación, tenga el mismo pago que lo que tiene uno que vive mal, uno que vive en pecado, uno que hace maldad, uno que fornica, adultera, peca, miente, engaña, roba. No sería justo, más bien sería injusto. Pero Dios es justo. ¿Cuántos saben que Dios es justo? Por eso es el juez de toda la tierra. Aleluya. Y más aún dice: estos de los que hablan, que son ex creyentes o creyentes, que fueron creyentes, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, tienen por delicia el gozar de los deleites temporales. Cada día, mientras comen y se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, y su corazón es dado a la codicia. Ciertamente ellos, y habiendo escapado de las contaminaciones del mundo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. El postrer estado de aquellos es peor que el primero, y eso le pasa a muchos cristianos. Muchos cristianos que a veces, porque Dios se demora en responder, o porque querían una pareja y como no la consiguen, se cogen cualquier cosa por ahí afuera, y fornican y embarazan y hacen desastres, y piensan que con venir a la iglesia y bueno, de vez en cuando hacer una oración o algo así, van a tener alguna oportunidad. Hermano, todas estas cosas son graves, muy graves. La Biblia dice: con los cuales ni aún comáis, dice en Corintios,
En 2 de Corintios dice, hermano, 1 de Corintios 5:11, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, adúltero, mentiroso, ladrón, hechicero o cosas similares a estas. Con el tal ni aún comáis, porque para Dios es tan delicado, hermano, esto, que nos exhorta de una manera que nos haga entender lo que está en juego, porque de verdad no vemos lo que está en juego. Si viéramos lo que está en juego, si supiéramos, hermano, que esto es tan peligroso, tanto así que la Biblia dice que es tiempo que el juicio de Dios comience por su casa, y si el justo con dificultad se salva, así está escrito. Si no lo ha leído, se lo voy a dar para que lo lea. Si el justo con dificultad se salva, es lo que dice la Biblia, hermanos, en el libro de Pedro. Aleluya. Acá está. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Jesucristo? Y si el justo con dificultad se salva, ¿cuál será el resultado de los que viven en forma impía? ¿Cuál será el resultado de aquellos que una vez escaparon de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y luego enredándose otra vez son atrapados? Creyentes que estaban con usted, creyentes que servían a Dios y luego se revuelcan en la basura, y luego caminan en la inmundicia y hacen cosas terribles. Y luego, ¿por qué? Porque Dios no les contestó, porque Dios hizo algo que usted no esperaba, porque no le dio la respuesta que usted quería, porque no consiguió lo que usted buscaba, y comienzan a desalentarse y entran a pecar y a hacer cosas terribles y son dados a la carne, y todas estas cosas poco a poco los van atrapando. Y cuando ya están atrapados, si quieren escapar, no pueden. Muchos que quisieron escapar no pudieron. Muchos que estuvieron aquí quisieron reconciliarse, quisieron ser restaurados y no pudieron. Hermano, esto es eterno. Esto es una cosa tan delicada que mucha gente ni siquiera se ha puesto a pensar de qué se trata. La Biblia dice, ¿para quiénes está hecho este lugar? Apocalipsis 21:8. Para los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, mentirosos, idólatras y ladrones. Hermano, hasta por ladrón te vas a ir. Y aquí hay muchos que le roban a Dios, y usted lo sabe. Yo no voy a estar atrás de ustedes para que le den a Dios lo que le pertenece. Le roban y son ladrones. Y no le roban ni siquiera a un vecino, a un extraño, le roban al mismo Dios. Dice en 1 de Corintios 6:9, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los estafadores entrarán tampoco. Hermanos, hay hasta iglesias que son dirigidas por homosexuales, jefes de líderes de grupos de alabanzas que son dirigidas por homosexuales, lesbianas que son líderes mundiales y que prediquen y que enseñen el Evangelio y tienen su pareja y creen que todo eso está bien, hermano, y creen que uno se va a tragar que eso está bien. Mire, la sociedad puede poner sus leyes, podrá aprobar todo lo que quiera, que apruebe las drogas, que apruebe la homosexualidad, la igualdad de género y todo lo que quiera. Pero que la sociedad la apruebe no significa que las leyes de Dios cambien. La Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y nunca pasará. Y será siempre la misma. Y Dios dice, los que practican tales cosas, ¿qué dice? Bueno, cambie eso si puede, o arranque la página si es lo que usted cree que es lo mejor. Porque la Biblia dice en Gálatas 5:21, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y habla de cosas más simples: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, cosas por las cuales que parecen simples. Todo este tipo de cosas son naturaleza carnal que muchas veces no cambia en nosotros. Y no cambia porque no le dedicamos el tiempo necesario a Dios, o no renunciamos a estas cosas, o no le pedimos a Dios, saca esto de mí porque no quiero ser así,
O porque cuando el pastor o la pastora te increpan o te exhortan y te dicen, hermano, ¿hasta cuándo no piensas cambiar? ¿Cuándo piensas dejar esto? ¿Cuándo piensas vivir como manda la palabra de Dios? No les importa. Piensan en lo más remoto, piensan que se van a salvar. Hermano, no interesa cuántos años congregues aquí, si vives en convivencia y la Biblia dice ningún fornicario entrará, pues no entrarás. Y si vives en adulterio y crees que vas a entrar al cielo y la Biblia dice no entrarán y no entrarán. Y cuando te des cuenta, ya haya llegado el momento que te presentes delante de Dios, ¿qué cuenta vas a dar? ¿Qué vas a decir? Yo no sabía, yo pensé, yo creí. ¿Crees que te va a librar? ¿Crees que te vas a salvar? A su nombre. Alábalo porque es mi hermano. Dice la palabra de Dios, hermano. ¿Dónde queda? Mateo 12:40 dice, en el corazón de la tierra. Así como el Hijo de Dios estuvo 3 días y 3 noches en el vientre, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Efesios 4:9 dice, el mismo que subió para extender los cielos y todo lo que en ellos existe, descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Cómo se encuentra la gente en ese lugar? Primera de Pedro 3:19 dice, encarcelados, en prisiones eternas. Y ese no es el lugar de condena, ese es solo el lugar de espera. Discúlpeme que le aclaro. El lugar de condena es peor todavía, porque después el infierno mismo será echado al lago de fuego. Y el Hades y la muerte y todo eso será lanzado al lago de fuego. Peor que ese lugar es el lago de fuego donde terminarán todos. ¿Acaso el infierno se hizo para usted? ¿Acaso se hizo para usted? ¿Qué dice en Mateo 25:31? ¿Qué dice? Cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos sus santos ángeles con él, apartará los unos de los otros como aparta al pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Y dirá a los de la derecha, venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus demonios. El infierno no fue hecho para usted, a su nombre. El infierno no fue creado para usted, fue hecho para Satanás y sus demonios. Pero hay muchos que siguen ese camino de disolución. Hay muchos que creen que porque congregan se van a librar. Si vives en fornicación, si vives en adulterio, si vives en maldad, si vives en pecado, no te vas a salvar, no te engañes. La Biblia dice, no entrarán, y Dios no viola su propia palabra. Nadie, y menos Dios, violará su propia palabra. Su misericordia es motivándote a renunciar. Su misericordia es empujándote a renunciar a lo malo, a renunciar a lo oculto, a renunciar a lo sucio, a la inmundicia, al pecado, renunciar. Y luego buscar a Dios de verdad. Porque si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿usted sabe por qué el juicio tiene que comenzar por acá? Porque el primer tribunal que vamos a pisar es el de Cristo. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba conforme a lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ese tribunal no es para ser condenado. Ese tribunal es para recibir lo que mereces. Lo bueno y lo malo irá a balanza. Y de acuerdo a lo que tenga de bueno, serás premiado. Ninguno que esté en ese tribunal será condenado. Pero después de ese juicio viene el otro, el juicio del gran trono blanco. Y ese no se salva a nadie. Ahí resucitan todos para presentarse delante del tribunal de Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, a su nombre. Por eso tenemos que tomar decisiones sabias. Tenemos que reconocer, hermano, que no podemos vivir así. Y si estamos viviendo así, tiene que deponer esa situación, tiene que acabar con eso, tiene que renunciar. A veces se desesperan,
se enamoran de una impía, a veces hacen cosas terribles, a veces a escondidas, fornican, adulteran, pecan y piensan que nadie lo ve. Sí, nadie de la iglesia, pero Dios sí lo ve. No hay dónde esconderse, no hay dónde, y mientras que vivas de esa forma no tienes esperanza. Congrega si quieres, si no renuncias a lo oculto y a lo pecaminoso, no vas a librarte. La Biblia dice, el justo con dificultad se salva, a su nombre. ¿Dónde quedará el impío y el pecador? Alábalo porque él vive. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 20:10, son atormentados de noche y de día, eternamente. Marcos 9, 43 y 44. Donde el gusano no muere y el fuego nunca, escúchelo, nunca se apaga. Donde es el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Por eso, primera de Pedro 4:17 dice que es necesario que el juicio comience por acá. Porque el primer tribunal al que vas a ir es el de Cristo. Y ahí van a ir todos los fieles, todos los que alcanzaron la victoria, todos los, como dice, el que persevera hasta el fin, ¿qué dice? Hasta el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que aguante hasta el final. El camino es largo, difícil. Y verdad, hermanos, a veces uno quiere correr, huir, se desespera, se angustia. Yo sé que no es fácil. Yo nunca dije que fuera fácil. Nunca han escuchado un mensaje mío que diga que esto es fácil. Nunca lo fue ni lo será jamás. Amén. Pero que sí es el camino seguro, sí lo es. Que si vamos a estar dispuestos a llegar hasta el final, si no vas a llegar al final, hermano, vete, diviértete, aprovecha antes de que vengan los tiempos difíciles. Porque de verdad, hermano, con el Señor no hay nada a medias. No hay salvación a medias, no hay vida eterna a medias. O te salvas o no te salvas. Y para salvarse hay que dejar todo lo malo. Y hay que tener una comunión con Dios firme y sólida. A su nombre. Alábalo porque Él vive. Dice la Biblia en Mateo 3:42, donde el lloro y el crujir de dientes. Aleluya. Donde es el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué cree que dice eso, hermano? Y una de las cosas que quisiera que usted analice, cuando ustedes escuchan la historia del rico y Lázaro, cuando ustedes escuchan la historia del rico y Lázaro, que es una historia conocida en Lucas 16:19, algunos piensan que los ricos van a ser condenados. Falso. Le pruebo que no es así. Dice la Biblia en 1 de Timoteo 6:17. Manda a los ricos de este siglo que no sean altivos y que no pongan su confianza en la riqueza y que echen mano de la vida eterna y que su confianza sea puesta en Dios. Así que el rico no estaba en el infierno por rico, ni Lázaro en el cielo por pobre. Cada uno estaba donde merecía estar. Lázaro, a pesar de sus enfermedades y de sus llagas y que los perros le lamían las heridas, se mantuvo fiel hasta el final y Dios se lo llevó a la vida eterna. Y el rico, que hacía banquete con esplendidez y fiesta y fiesta y fiesta y pasaba la vida divirtiéndose pensando que eso iba a durar siempre, déjeme decirle que la vida del hombre es corta. Que los 80 o 90 años que usted pueda llegar a vivir, y si es que puede vivir un poco más, no le van a servir de nada. ¿Por qué? Porque todo lo que usted acumule se queda acá. A veces es hasta absurdo dedicarse una vida a amontonar cosas que no vas a disfrutar, que las va a disfrutar otro. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. ¿No dice así la Biblia? ¿Ah? ¿No dice? Has dedicado una vida entera, has descuidado tu comunión con Dios, has descuidado tu relación con Jesucristo, no has tenido tiempo de ayunar, de orar, de buscar a Dios, porque estabas afanado en el trabajo. Y cuando llegó el momento y te presentas delante del Creador, ¿qué le vas a decir? Estaba ocupado trabajando.
A él no le importa eso. Tú tienes que entender que lo más valioso, lo más importante, lo más grande es que puedas llegar a alcanzar y echar mano de la vida eterna. A su nombre. Así que ni el rico estaba en el cielo, en el infierno por rico, ni el Lázaro en el infierno, en el cielo por pobre, hermano. Estaba cada uno donde merecía estar. Amén. Más bien dice la Biblia en 1 Timoteo 6:18 que los ricos hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y que echen mano de la vida eterna. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando la riqueza se vuelve un estorbo y puede ser un canal para irse al infierno, tienes un buen ejemplo, Mateo 19:16. Cuando ese joven rico que servía a Dios, sí, lo servía, y se acerca a Jesús y le dice: Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para echar mano de la vida eterna? Y el Señor le comienza a decir, y él dice: todo eso lo he guardado desde mi niñez. Era fiel, buen religioso. ¿Y qué le dice Jesús? Vende todo lo que tienes. ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué no le dice da tu diezmo nada más? ¿Por qué le dice vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme? ¿Sabe por qué le dice eso? Porque Jesús sabía que en el fondo él amaba la riqueza. El problema no es la riqueza. La Biblia dice en Timoteo capítulo 6, verso 10, la raíz de todo lo malo, ¿cuál es? Claro, la raíz de todo lo malo es el amor al dinero. El amor al dinero no es el dinero es papel. Sí, el dinero que no es papel. El problema es el papel o lo que puedes hacer con él. Ah, ahí está el problema. No es el papel, porque se queman, véndele candela, así como se queman todos los billetes. Es papel. No es el problema del papel, sino lo que puedes comprar con él. Puedes comprar sexo, puedes comprar drogas, puedes comprar trago, puedes comprar lujuria, puedes comprar maldad, puedes comprar muchas cosas terribles. Como también puedes hacer el bien con eso. Amén. Así que el problema no es el dinero, nunca lo fue y ni lo será tampoco. Es el amor a ese dinero, el amor a lo que puedes comprar con él, no al papel, porque el papel de nada sirve. Puedes hacer un avioncito o puedes usarlo para prender un cigarro. Los pecadores y los impíos lo hacen cuando tienen mucho, y los narcotraficantes también lo hacen, yo lo sé. Quemaban, prendían sus cigarros, sus puros con $100, como diciendo mira cuánta plata tengo, como si eso le garantizara algo. Eso no le van a servir, más bien lo que nos va a servir es lo venidero, lo va a servir es lo que vamos a ahorrar para Dios, lo que vamos a hacer para Dios. Lo que estás haciendo acá, la razón por la que estás sentado ahí, es lo importante. A su nombre, alábalo porque él vive. ¿Por qué miles de cristianos terminaron en el infierno? Porque el infierno está lleno de religiosos, de grandes eminencias, de hombres importantes, de gente rica y también de ex cristianos. ¿Por qué? La Biblia dice en Mateo 7:13, porque equivocaron el camino. Porque la Biblia dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. A veces creemos que estamos yendo por el camino correcto, como dicen estos hombres que prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, que viven en su maldad y piensan que van a alcanzar salvación. Aleluya. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro 1:10, haced pues firme vuestra vocación y elección, porque si hacemos esto, dice, no caeremos jamás. Escuche esto: si hacemos firme nuestra vocación y nuestra elección, significa que esto que hacemos acá es una vocación. ¿Sabe cuál es la vocación? Alcanzar la vida eterna. Es todo un trabajo donde debo dejar lo malo, un trabajo donde debo buscar a Dios no como yo quiero, sino como Él quiere. No como yo quiero, sino como Él quiere. Y eso significa tiempo que sacrifico, tiempo que no trabajo,
tiempo que dejo cosas, es un sacrificio de verdad. Y lo dedico a Dios, porque quiero que mi vida con Él sea garantizada. Si mi vocación es firme y sólida, dice la Biblia en el siguiente versículo, tendremos amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Mire que hemos leído antes, si a gusto con dificultad se salva. Pero más abajo dice, si hacemos firme nuestra vocación y elección y nos llenamos de todas estas bendiciones, ¿no? Dice, tendremos amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Así dice, segunda de Pedro 1:11 dice, tendremos amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Haciendo estas cosas no caeremos jamás. Una vocación es algo a lo que usted se dedica. Mi hijo, por ejemplo, tiene de vocación ser ingeniero. Samuel tiene de vocación ser comunicaciones, aprender comunicaciones. Y otros son policías, y otros son arquitectos, y otros son médicos, y otros son lo que quieren ser. Es una vocación, es algo a lo que usted se dedica. Esa es la parte financiera. Pero la parte espiritual también es una vocación a la que usted tiene que ponerle empeño, porque si no, no se va a librar, hermano, no se va a librar. Dice la Biblia que ninguno que practique estas cosas se va a librar. Y ustedes saben que si no servimos a Dios con integridad, nuestra naturaleza carnal va a fallar. ¿Cuántos saben que falla? ¿Por qué Pablo dice en Romanos 7:15, lo que hago no lo entiendo? Pues no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero. Así que si el apóstol Pablo dice eso, y él era un patriarca de las Escrituras, él era un heraldo del Evangelio, y llevó una vida, hermanos, para ser imitada, dice eso, imagínense qué será de nosotros. Así que si realmente queremos echar mano de la vida eterna, vamos a tener que aceptar que esto es una vocación y la vamos a tener que adoptar como una forma de vida. Amén, iglesia. Si vas a vivir tibio, hermano, aprovecha, diviértete todo lo que puedas, porque al tibio lo vomitará de su boca. Si vas a servirle a Dios, hazlo íntegramente. Si vas a servir a Dios, hazlo con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y aún a pesar de nuestros defectos, Él ve la importancia, la intención y todo el empeño que usted pone. Amén, iglesia. ¿A cuánto nos habló Dios en esta noche? ¿Y cuánto quieren echar mano de la vida eterna? A su nombre, denle palmas al Señor. Alábalo. Vamos a ponernos de pie. Pónganse de pie.